Llegó el momento en que se revelan los misterios del mundo en su programa Círculo Fantasma con Cristian Pérez y Eduardo Merino. Everybody's got something hiding in their mind. Everybody's got something up their sleeve. Yeah. Hola amigos, hola amigas de Círculo. Primero que todo, muy contentos por la sintonía que nos han dado en estos 3 capítulos. Este es el capítulo número 4. Bien, y primero vamos con nuestros auspiciadores. Farmacia Mendoza, precios bajos, atención personalizada, gran surtido médico. Farmacia de Quinta Normal, de 1928, atendiendo la comuna Carrascal, 4360, frente a la municipalidad. Teléfono 22772-4436, Farmacia Mendoza. Hoy, amigos, tenemos un invitado muy especial, un invitado de España. Su nombre es Jorge Liébana. Desde su niñez, su afán por investigar los fenómenos paranormales, en especial la oración instrumental, la TCI, lo ha llevado a trabajar en proyectos como Córdoba Misteriosa, así como a la publicación del libro Manual del Investigador de Fenómenos Paranormales, investigaciones propias, colaborando también con diversos medios nacionales de España, lógicamente, como Cuarto Milenio, Milenio 3 y otros programas de radio y podcasts. Nosotros, de vía telefónica, Jorge Liébana. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bien, para todos los oyentes. Qué bien, Jorge. Jorge, mira, me gustaría que me contaras un poco un resumen de tu libro que has sacado, digamos, hace unos meses atrás. Sí, efectivamente, el libro pues ha salido hace muy poquito tiempo al mercado, lo hemos publicado a finales de febrero de este mismo año, y es un libro que la verdad es que me hacía mucha ilusión poder publicar. Ha sido una gran oportunidad para mí, porque se trata, por resumirlo de alguna forma, de un manual del investigador de fenómenos paranormales, que es su propio título, al uso, es decir, no un manual de instrucciones, sino mucho más que eso. Correcto. He tratado de plasmar lo que puede ser la vida de un investigador de fenómenos paranormales de principio a fin, para que todo aquel que esté interesado, que quiera meterse en la investigación de lo paranormal, o simplemente porque tenga curiosidad por cómo lo hacen otros, porque quiera mejorar lo que ya viene haciendo, su propio trabajo, si en ese caso ya está metido de lleno en todo esto, pues tenga que saber qué es lo que hacen otras personas, cómo lo hacen, cómo lo vivimos, por qué hacemos todo esto. He tratado de hacer una especie de mezcla de alguna forma homogénea. Correcto. Entre lo que vienen a ser casos representativos, situaciones, testimonios sobre lo insólito, diversos métodos de investigación, captación de psicofonías, psicoimágenes, voces de radio, etcétera, y tratar de acercar eso, el mundo de la investigación paranormal, a todo aquel que quiera asomarse. Correcto. Jorge, ¿cuánto tiempo llevas tú en la investigación paranormal para los que no te conocen? Pues principalmente en Chile. Llevo interesado en lo que es el misterio en general prácticamente toda mi vida, desde que yo era un crío, básicamente. Es una experiencia muy personal que cuento también al principio en mi libro, porque lo que quiero es eso en el propio libro, tratar de, mediante mi propia experiencia, ¿no? Mis experiencias más personales, más íntimas, las que me acercaron al misterio y al interés por fenómenos paranormales, transmitir todo eso y tratar de que otras personas pues también piensen en sus propias experiencias. Pero sí es cierto que a lo largo del tiempo, y sobre todo en los últimos, podría decir 6-7 años aproximadamente, es cuando ya me he decidido por dedicarme de una manera, no voy a decir profesional, pero sí de una manera más seria, más estudiosa, más objetiva, tratando de desentrañar pues lo más posible lo que son estos fenómenos, ¿no? Dentro de lo desconocido que es aún todo esto y de las pocas explicaciones que se pueden dar. Así es. Metámonos en el libro, ¿te parece, Jorge? Claro. Perfecto. Partes tú, uno de los capítulos importantes son las psicofonías, ¿cierto?
Sí, efectivamente, la psicofonía es Cuéntanos un algo poquitito de que ello. hay que tratar porque tengamos en cuenta que en el manual del investigador no puedo abordar todos los fenómenos paranormales que hoy en día se conocen, que están estudiados, catalogados, así que he decidido centrarme en aquellos que de alguna forma nos pueden tocar a cualquiera, ¿no? Y dentro de eso, los que se pueden estudiar, es decir, los que mediante el uso de la tecnología, de aparatos, en su mayoría cotidiana, poco los oyentes piensen que hay que comprar aparatos especiales o hacer un gran desembolso económico para hacer una investigación, todo lo contrario. Y los que podemos captar son más interés, supongo que para la mayoría. Y dentro de eso, sin duda, la psicofonía se diría que bueno, son el fenómeno más universal, porque se pueden captar con una serie de pautas, ¿no? Y con cualquier aparato electrónico capaz de grabar sonido, desde un antiguo magnetófono de bobina abierta o grabadora de cinta de cassette, grabadora digital, e incluso el propio teléfono móvil, algo que hoy en día los smartphones, pues ya medio mundo, ¿no? Tiene ya un smartphone y parece, pero es también una herramienta muy útil. Vamos a ir en el segundo. Captar psicofonía. En el segundo bloque vamos a ver justamente el uso del teléfono en todas sus dimensiones. Ahora, las psicofonías, Sí. Jorge, tú las tratas con una radio cassette directamente, con una radio grabada aéreo, digital o con una radio del tipo TV7. Pues depende de lo que se quiera hacer en cada momento, ¿no? Porque la experimentación en sí es muy amplia, es decir, no se trata solo de captar psicofonía, sino que hay otro tipo de fenómenos de voz electrónica que se le llama también, que es EVP en inglés, Electronic Voice Phenomenon, que son diferentes también a la psicofonía. Por diferenciar un poco, por poner un poco la línea entre una cosa y otra, la psicofonía son sonidos, generalmente voces, que no se escuchan en el momento en que son grabados. Es capaz de grabar de la forma más silenciosa posible, en el entorno más controlado, luego reproducir, escuchar con atención lo que se haya grabado en el silencio, y si aparece un sonido que no debía estar ahí, que está seguro de que no podía ser un sonido natural, eso es una psicofonía, es decir, que solo escuchamos en diferido, ¿no? Pero hay otra serie de voces paranormales que son aún más sorprendentes, que son las voces que se obtienen a través de la radio, el uso de la radio, de cualquier transistor, que prácticamente todos tenemos uno en casa, ¿no? Para escuchar, pues como los oyentes que allí mismo en Chile estén escuchándonos ahora mismo, ¿no? En directo a través de la FM, y esas radios también nos pueden brindar la posibilidad de captar voces paranormales, pero en este caso, voces directas, que se las llama, es decir, voces que tú vas a poder escuchar en el momento si realmente se producen, voces que a veces responden a preguntas que le hacemos, y ahí hay una gran diferencia. Por eso te digo que hay varios métodos para la captación de psicofonía. Yo, por ejemplo, ya que me preguntaba, suelo utilizar una una grabadora digital, aunque hay diversos tipos de radios, como comentar, desde la más antigua, estoy con lo de la radio aún. Me refiero a grabadoras, desde la más antigua a la más actual, la más moderna y de cualquier calidad, puede servir. Yo uso una digital, semiprofesional, pero simplemente por un motivo. No considero que haya una mejor que otra, o una grabadora que pueda captar más psicofonías que otra, puesto que no sabemos el origen de ese fenómeno, y hombre, sería un poco pretencioso decir, no, pues esta es mejor, porque con esta yo capto más que con otra, ¿no? Sí que es verdad que en el manual alguna especie de resumen de qué tipo de grabadoras tenemos disponibles en el mercado, ya sean nuevas, ya sean de segunda mano, describir sus características, las ventajas, desventajas que tiene cada una, para que cada cual, después de haber leído ese epígrafe, piense cuál es la que más se adapte a él y con cuál quiere experimentar. Jorge, ok, tenemos la grabadora, ¿cierto?, para ir ilustrando a los auditores. Después viene un diálogo. ¿Tú tienes un diálogo tipo para partir comunicándote o para partir haciendo la parafonía, o vas improvisando un poco? Pues generalmente improvisando, pero te explico porque esto tiene, para mí tiene una explicación y un sentido. Yo considero que la experimentación y la investigación en tratar de captar psicofonías es algo, digamos, bastante personal, bastante íntimo, aunque podamos hacerlo en grupo, que también pues se pueden obtener resultados, ¿no? Pero hay un condicionante a la hora de captar las voces, que somos nosotros mismos. Es algo que mantengo y que trato de plasmar en el libro,
libro porque por mi propia experiencia yo estoy seguro de que es así y muchos grandes investigadores también coinciden en que es importante. Nosotros mismos como experimentadores, nuestra actitud, nuestra predisposición, nuestra estructura mental, el pensar en lo que estamos haciendo y sobre todo en creer, en confiar que podemos conseguir ese resultado, propicia de alguna forma que al final acabe llegando. Por de alguna forma, una persona que esté convencida de que puede grabar una voz paranormal, una psicofonía, al final con gran probabilidad lo va a conseguir tarde o temprano. Una persona que desde un principio esté pensando que estas voces pues no existen o tienen otro tipo de explicación o no tienen importancia ninguna, es muy probable que por más que experimente no acabe consiguiéndolo. Así que al final la conclusión es esa. Nosotros somos parte muy importante de la experimentación. No sé por qué, pero para mí si nosotros tenemos que estar presentes y predispuestos para grabar. Y a veces eso es todavía más importante que qué tipo de grabadora estamos utilizando o dónde estamos grabando. Y el lenguaje no tienes unas predeterminadas. Por ejemplo, hay alguien aquí, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué quieres? ¿No tienes tú un esquema predeterminado? ¿O sí? Esas preguntas sí son son quizás las más clásicas, las más habituales. Claro. Pero también depende del momento y de lo que se esté haciendo. Si, por ejemplo, no sé, digamos, estamos haciendo una investigación, pongamos en un edificio, en el que según los testigos pues señalan que, estoy poniendo un ejemplo al azar, no es un caso real, lo estoy improvisando, ¿vale? Quiero dejarlo claro. Imaginemos que en ese edificio pues se aparece constantemente el espíritu de un niño, que lo han visto ya muchas personas. Claro, si tú vas a ese lugar a investigar y tratas de captar psicofonía, ¿en qué vas a pensar? En ese fantasma que hay allí, ¿no? En esa aparición. Entonces tú mentalmente estás buscando a la hora de grabar psicofonía la voz de un niño y vas a preguntar, ¿no? ¿hay alguien aquí? ¿Eres un niño? ¿Cómo te llamas? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Y es lo normal, ¿no? Pero luego hay otro tipo de, que también me gusta mucho hacerlo, que son unos experimentos un poquito, entre comillas, que consisten en hacer preguntas, pero preguntas más técnicas, no preguntas enfocadas a intentar descubrir pues la identidad de lo que sea que se comunica con nosotros, ¿no? Sino preguntas más bien enfocadas a tratar de comprobar y descubrir que ese fenómeno de las voces es racional, que esas voces nos responden de una forma inteligente. Correcto. Lo cual descartaría que fueran una pareidolia, es decir, un ruido que parezca una voz o que nos diga algo que al final pues no es. Por ejemplo, me explico mejor con un ejemplo. Si yo, por ejemplo, estoy experimentando en casa y quiero comprobar si esas voces que supuestamente nos responden y nos escuchan, pues realmente es así, son capaces de responder a nuestras preguntas, pues puedo coger algo en la mano, no sé, ahora mismo como tengo el tapón de la botella en la mano, y preguntar a la radio o a la grabadora, según lo que esté con lo que esté experimentando, ¿qué tengo en la mano? No sé si me explico bien. No, claro, clarísimo. Si yo en algún momento llego a obtener una respuesta que diga, una voz que diga un tapón, pues bueno, me puedo quedar frío, ¿no? Si ya uno se quedaría frío si una voz le responde sí o no a una pregunta, que al fin y al cabo es una respuesta más fácil, entre comillas, de obtener, ¿no? Por lo breve de la respuesta, pues imagínate el shock, ¿no? Que puede crear que una voz de alguien que no está ahí contigo te dice que lo que tiene en la mano es un tapón, ¿no? Eso Correcto. Me parece a mí realmente útil para entender todavía mejor el fenómeno. Hay una idea que tú diste ahí hace unos minutos atrás que me parece importante. Tú le das algún agente, ¿cierto? O provocador del fenómeno al mismo investigador. O sea, tú piensas que hay una conexión ahí, ¿eh? Yo estoy plenamente convencido de que sí, y ya te digo, no soy yo solo. En este manual no solamente pongo aporto mi experiencia, sino también la de muchísimas personas que me preceden, que han llegado muy lejos, que han conseguido resultados abrumadores, y todos al final acaban coincidiendo en lo mismo. Nosotros al final somos una parte muy importante del fenómeno. Correcto. No quiero decir que nosotros inconscientemente provoquemos el fenómeno. Bueno, hay otros resultados que indican que eso no puede ser. Por ejemplo, si una psicofonía te revela o responde a una pregunta tuya que tú no sabías, que tú no conocías, podríamos descartar que es tu propio inconsciente el que ha respondido, ¿no? Correcto. El inconsciente no puede saber nada que tú no sepas. Ahora, es importante, sí.
Jorge, ¿parafonía o Sí. psicofonía? ¿Qué prefieres tú? Porque ahí estamos en el tema de parafonía es a través del sonido, ¿cierto? Psicofonía se entiende un poco como que efectivamente es uno el que genera, ¿cierto? Eh, Sí, esta comunicación, un poco viendo sí, hacia atrás ahí, lo que postuló el español no, sí, Argumosa, seguramente Argumosa, te refieres correcto, a él. Argumosa, ¿eh? Que partió con el tema de Sí, la parafonía. ¿Mm? sí. ¿Qué opinas tú? Sí, podría decirse sí, que Argumosa fue el que defendía más la palabra parafonía. Tenía razón, tenía su sentido, porque él también se dio cuenta de que el llamarlo psicofonía encasillaba un poco, ¿no? Eso, como muy bien acabas de decir Ponía una tú, trampa, ¿cierto? el Que término psicofonía lo que hace es, claro, derivar la responsabilidad de esa voz a nuestra propia mente, a la psique, ¿no? así es, Sonido de la psique significa sonido de la mente, así es. significa realmente psicofonía. Pero es curioso porque es algo que también me pareció un dato interesante incluido, porque psique es un prefijo, es una palabra del origen griego, pero realmente psique en el griego no significa mente, que Espíritu. esa es exactamente el significado que la ciencia le ha dado actualmente, pero sí que no significaba mente en la antigua Grecia, significaba alma. Fíjate, Correcto. el ser, el Sí. uno, lo que movía el cuerpo de alguna manera, ¿no? Lo que daba sentido a nuestra existencia, eso era la psique, no la mente como mente racional nuestra de ahora, que es lo que entendemos por psique, ¿no? Correcto. Sino el alma, la locomotora que hacía mover todo lo físico, ¿no? Me parece, bueno, un significado ya un poquito más romántico, ¿no? Para lo que viene a ser esa palabra, psicofonía. Así Yo me quedaría con psicofonía, pero simplemente porque como aún no conocemos para nada el origen de esa voz, pues a lo mejor llamarlo psicofonía quizá no es correcto del todo, ¿no? Etimológicamente, pero sí es verdad que ¿qué otra palabra le ponemos? Si no, No, y sabemos ahora, de dónde viene. ahora, universalmente es conocida también y ampliamente aceptada la palabra psicofonía también, o sea, en ese aspecto no hay problema. ¿Mm? Jorge, ¿te gusta la música a ti? ¿Alguna canción en especial? Me encanta, me encanta. De hecho, bueno, cuando me estuviste comentando, me acordé rápidamente de una canción que, bueno, podría tener algo que ver con todo esto, ¿no? Ya Wow. que aquí, bueno, son las 2:19 de la mañana, para que la gente sepa que realmente estamos en directo y aquí en España también. Hay una canción que me apetecería mucho Ya. escuchar, que es 2 Minutes to Midnight de Iron Maiden. Ah, Un poquito espectacular. de heavy, de metal para despertarnos, ¿no? Es Listo. una canción cuya letra pues puede tener mucho significado para lo que estamos hablando ahora mismo, porque básicamente habla de eso, a 2 minutos para la medianoche, habla de cómo cambia el mundo, ¿no? Cuando todo es de noche, cuando todo se apaga, lo que viene, las criaturas de la noche, nosotros mismos, cómo nos convertimos, y una realidad que se muestra que no está durante el día, ¿no? ¿Te parece si vamos con la canción? Entonces, 2 Minutes for the Midnight, Iron Maiden. Bien amigos, partimos el segundo bloque. Focu, un lugar para compartir, grato ambiente, variedad en vinos, cervezas, tablas y el mejor sushi de la comuna. 8 años con ustedes, lo hacen el primer sushi de Quinta Normal, ubicado en Carrascal 4005 al costado de BAFS, la fábrica de Islapol. Búsquenos en www.focu.cl y en Facebook. Focu. Farmacia Mendoza, precios bajos, atención personalizada, gran surtido en medicamentos. Es la farmacia de Quinta Normal, desde 1928 atendiendo a la comuna, ubicada en Carrascal 4360 frente a la municipalidad. Teléfonos 2277246, Farmacia Mendoza. Kiwicha, nutrición consciente, cocina basada en plantas para nutrir la mente, cuerpo y alma. Ofrece desayunos, almuerzo, cafetería y almacén saludable. Ubicado en Seminario 601 a una cuadra del Metro Santa Isabel. Teléfonos 2322464438. Búsquenlos en Instagram y Facebook. Kiwicha, Bar Entretiempo. ¿Sabías que ya existe en Quinta Normal un lugar perfecto para disfrutar con tus amigos? Cerveza artesanal, todo el fútbol en 8 pantallas, ubicado en Carrascal 4596, esquina Entre Ríos. Bar Entretiempo, búsquelos en Facebook, Entretiempo Sport Bar. Seguimos conversando con Jorge.
Jorge, dejamos pendiente el uso del teléfono celular para la investigación. Cuéntanos un poquitito qué usos aparecen en el libro. Pues los usos pueden ser varios, porque realmente la tecnología está avanzando tan rápido, sobre todo en estos últimos años. El móvil se ha convertido ya en todos sabemos que un smartphone de hoy en día, pues, aunque a muchos se nos olvida, ¿no? Que sigue siendo un teléfono. Hoy en día okay. Poca gente lo usa para llamar realmente, ¿no? Pero tiene otros usos, es decir, es una cámara de vídeo, es una cámara fotográfica, es una grabadora de voz, de sonido, cierto tipo de sensores con sus limitaciones, pero tienen también algunos sensores que nos pueden llegar a servir de alguna forma como medidores, incluso accesorios anexos a los móviles, según qué marca estamos hablando, que también nos permiten conectar otro tipo de sensores y medidores aún más fiables, ¿no? que los que ya trae de por sí el teléfono. ¿Qué significa esto? Que todos los métodos de grabación de psicofonía, de captura de fotografías paranormales en las que haya indicios de que aparezca algo que no debería estar, capturas en vídeo también de orbes y otro tipo de efectos ópticos que en ocasiones se producen, se pueden llegar a obtener. Esto me parece bastante significativo, bastante importante, porque por un lado reduce mucho el aparataje que un investigador pues debe llevar a una investigación, y por otro lado, como cada vez son más fiables los smartphones, la tecnología cada vez es mayor, las cámaras que traen integradas cada vez son de más calidad y el cada vez es mejor, pues en ocasiones hasta llegan a superar en calidad tecnológicamente a un aparato aparte. Es decir, hay teléfonos, smartphones, que son cuya cámara es de mucha más calidad que a lo mejor una cámara digital pues no sé, por decir un precio español, ¿no? 300 euros, no sé cuál sería el equivalente ahí en Chile, pero una cámara de mediana calidad que tiene su coste, ¿no? También pasa con las grabadoras de sonido. Hay grabadoras de bolsillo que se pueden utilizar perfectamente, son relativamente baratas, pero esas grabadoras de bolsillo, que son una grabadora, que no son otra cosa, por ejemplo, graban mucha peor calidad que un teléfono smartphone de hoy en día. De hecho, Jorge, un teléfono de alta gama incluso graba en estéreo. Están grabando en estéreo actualmente. Claro, y lo otro que... Sí, es que los hay que tienen 2 micrófonos ya incluso para grabar en estéreo, así es. Correcto, y lo otro, han aparecido también para accesorios para dejar el teléfono como una cámara térmica, FLIR creo que es uno, ¿cierto? Y eso sí se usa y se está usando bastante en lo que es la investigación paranormal. Sí, y es verdad que, como digo, el teléfono móvil que se está convirtiendo en una herramienta todo en uno. No pasará muchos años y al final yo creo que será la herramienta perfecta y casi única para una investigación a este paso. ¿Qué te parece, Jorge? Hay algunos programas que ayudan a medir energía electromagnética, que es un factor a medir, digamos, en los fenómenos paranormales y muy importante. ¿Te da fiabilidad? ¿Esto causa el teléfono celular? Sí, no son realmente fiables. Sí, eso sí lo quiero dejar claro, y lo dejo claro en el libro, también explico el por qué. Porque realmente el oxímetro, la aplicación que hay para hacer mediciones de campos electromagnéticos, no se basan en un sensor de variaciones de campos electromagnéticos como si se basa un gaussímetro, un aparato específico para ello, ¿no? Hay accesorios, efectivamente, que se pueden conectar, que tienen ese sensor y que dan ya mucha fiabilidad. Pero los sensores que utilizan los teléfonos móviles no dan una medida exacta. Pueden darte una aproximación, claro. Pueden llegar a indicarte si hay una variación o algo, pero nunca vas a saber si es algo natural, es algo normal, es por un enchufe que tenga uno al lado, porque debajo pues debajo del suelo haya una corriente de agua, que eso también provoca alteraciones de campos electromagnéticos y eso es lo más natural y explicado, no tiene nada de extraño. Y los teléfonos móviles en ese aspecto es verdad que no sirven, a menos que tenga ese accesorio concreto que debes adquirirlo aparte. En ese caso no debemos confiar en las aplicaciones de campos electromagnéticos que hay en la App Store, en Google Play, etcétera.
Pero fíjate que igual son directamente proporcionales, ¿ya? Por ejemplo, cuando tú acercas, y yo me he dado cuenta, digamos, lo he experimentado, cuando acercas estas aplicaciones a un imán o al computador sube, ¿te das cuenta? Y si lo sacas bajo, o sea, efectivamente puede medir pics, lo que pasa es que no es exacto, ¿ah? O sea, no tiene la exactitud de un gaussímetro, pero al parecer, es así, sube cuando sube el campo electromagnético y baja cuando esté baja. O sea, al menos se puede usar como un, qué sé yo, Sí, como un indicador. sin tomar... Sí, como un indicador, sí. Sí, no te da, ya te digo, no es excesivamente fiable, pero para un indicio, pues sí, puede valer, claro que sí, no digo que no. Y Jorge, respecto justamente a medidores electromagnéticos, ya la gente en el segundo programa algo estuvimos explicando, ¿cuál es tu experiencia respecto a la medición de campo electromagnético versus la aparición de fenómenos paranormales? ¿Tú crees que hay una relación? Pues creo que puede haber una relación. De hecho, yo tuve una experiencia justo el año pasado, ya hace un poquito más de un año. Esto fue a mediados de febrero del año pasado, ¿Ya? En el que junto al Córdoba que yo pertenezco y el programa de televisión Cuarto Milenio, que para quienes no lo conozcan, los que sean de fuera de España, que nos estén escuchando, es el programa referente de televisión ahora mismo en este país, en España. Así es. Pues hicimos una investigación en un edificio de aquí de Córdoba. Y formando parte de aquel equipo había un científico, Rafael Balaguer se llama este hombre, que se dedicó, y yo le estuve echando una mano durante medianoche prácticamente, a hacer mediciones de campos electromagnéticos. Él sí lo hizo con un profesional que lo utiliza para su trabajo y sus experiencias, y con ese gaussímetro pudimos comprobar que efectivamente, donde la mayoría de testigos señalaban que habían ocurrido cosas, había unas variaciones tremendas e inexplicables de lo que eran los campos electromagnéticos, que nada tenían que ver con el paso de corriente, de electricidad, ni de nada de eso. Y es bastante chocante, porque claro, en este caso ya no hablamos de opiniones o de creer, o a mí me parece, no. Estamos hablando, y esto creo que es importante, de que un aparato electrónico, un aparato científico, Así es. está estableciendo una relación directa con un lugar en el que ocurren fenómenos. Es decir, ¿por qué no se midieron aquella noche, por ejemplo, esas medidas tan extrañas, tan fuera de lo común en cualquier otro sitio? ¿Por qué se midieron solamente en los 2-3 lugares especiales que tenía ese lugar? Ahora eso lo relacionaron con un hecho objetivo. Jorge, ¿y esos lugares tuvieron parafonía o psicofonías positivas también? ¿Esos mismos lugares? Sí. Perfecto. Sí, cierto, tuvimos varias, efectivamente. Y también en esos mismos lugares, precisamente. Claro, eso apoya más también la tesis de que efectivamente existe una correlación entre una u otra. Correcto. ¿Y temperatura lo asumes como una variable también dentro de paranormal? Sí, porque entiendo que es un medio que es fácilmente medible, porque hay también medidores de temperatura muy económicos y que la miden a tiempo real inmediatamente, y siguiendo una serie de pautas y comprendiendo que la temperatura pues, es siempre constante y que hay veces que puede variar de un momento a otro. Pues yo creo que es interesante, porque hay un fenómeno dentro de lo que son los fenómenos paranormales que se llama termogénesis. Correcto. Que supone eso, una variación o bien generación o pérdida de temperatura brusca sin motivo, sin sentido aparente. Y volvemos a lo de antes, una cosa es que nosotros lo lleguemos a sentir. Si lo sentimos nosotros se queda como una experiencia personal, ¿no? Pero si lo conseguimos medir con un medidor de temperatura y vemos que en un minuto a lo mejor de repente ha bajado 5 grados, 6 grados Así la temperatura en una habitación que durante un rato ha estado constante, pues ahí ha pasado algo raro, ¿no? No hay eso creo que también es importante. No hay percepción humana y tampoco hay subjetividad en los instrumentos. Pues es una gracia que tienen los instrumentos, efectivamente, ¿te das cuenta? No se sugestionan tampoco. Claro, es la idea principal. La ciencia no tiene por qué estar tan reñida con el misterio. Podemos utilizar la sabiduría que tiene la ciencia ahora mismo para acercarnos más a estos fenómenos, y esta es la prueba. Correcto. ¿Y la humedad ambiental está presente también dentro de tus variables a medir o no? Definitivamente no. La humedad no, pero por un motivo, porque nosotros, como seres humanos que somos generadores de humedad. Es decir, nosotros en un momento
dado, en un estado físico concreto, pues generaremos cierta cantidad de humedad. En un estado a lo mejor alterado o de movimiento físico vamos a generar más humedad. Es decir, yo creo que esa es una variable que va a estar en un cambio constante. Dime una cosa, Que no, ¿sabes no qué? va- no va a ser una variable, no va a ser una medición fija, ¿no? Como si podría ser a lo mejor la temperatura. Correcto. Ahora, en el caso, fíjate que siempre se secan plantas cuando hay lugares con mucha carga energética, ¿cierto? Pareciera que tuviera alguna característica higroscópica esta energía. O cuando hay algún fenómeno de posesión, ¿cierto? Las paredes también se humedecen. Ese era un poco el sentido de la pregunta. Por eso te preguntaba si tú encuentras que hay alguna relación en estos cambios de humedad respecto a la actividad. Sí, bueno, no he querido decir, a lo mejor no me he explicado bien, no quiero decir que no tengan relación. Correcto. Lo que sí digo es que a lo mejor nosotros, pues eso es más difícil ya que podamos medirlo, ¿no? Objetivamente, igual que si medimos la temperatura o la variación Perfecto. electromagnética, a lo mejor ir midiendo los grados de humedad me parece un poco más complicado, ¿no? En ese aspecto. No digo que Perfecto. no tenga relación, puede llegar a tenerla. Correcto. Solo que nosotros a lo mejor pues no podemos medirlo objetivamente, ¿no? Perfecto. Jorge, mira, te voy a colocar un tema ahora yo. ¿Ah? Fíjate que es del álbum Paranormal, la canción Paranormal, de uno de los cantantes más paranormales, Alice Cooper, Paranormal. Buenísima. Bien amigos, vamos con el tercer bloque. Focu, un lugar para compartir, grato ambiente, variedad en vinos, cervezas premios, tablas y el mejor sushi de la comuna. 8 años con ustedes lo hacen el primer sushi de Quinta Normal. Ubicado en Carrascal 4005, al costado de BASF, la fábrica de Islapol. Búsquelos en www.focu.cl y en Facebook, Focu. Bien, Jorge, primero que todo me gustaría que dijeras dónde se puede comprar tu libro, ¿ya? Y el título del libro, ¿cierto? Y por favor. Pues bien, pues el libro se titula Manual del Investigador de Fenómenos Paranormales. Lo edita la editorial Arco Press, que pertenece al grupo de editoriales Almuzara, que es de España. Se puede adquirir a través de Amazon, está disponible en amazon.com y en amazon.es, donde hay normalmente no suele haber problema de disponibilidad. Eso Excelente. para todo el mundo, ¿no? Para todo el que nos oiga, y luego para los oyentes españoles. Además tienen otras opciones, son muy conocidas aquí, o comprarlo, por ejemplo, o bien online o bien en físico, en la tienda física, en las tiendas de la cadena del Corte Inglés o en la misma página web, también en la web Casa del Libro, Agapea, etcétera, etcétera, y por supuesto también en su librería habitual pueden preguntar y pueden encargarlo. Es un libro que sí o sí hay que tener, Jorge. ¿Ah? Así que a todos los amigos, a comprar el libro y también apoyen esta importante también investigación, este rol de investigador, ¿cierto? Y promotor de los fenómenos paranormales. ¿Ah? Jorge, Muchas gracias. ¿algún caso que contar? La gente le gusta escuchar casos, por favor. Bien, pues sí, quiero recordar un caso que para mí ha sido un caso muy, muy especial. Y fue, no fue solamente un caso, fue un caso que fue un compendio de fenómenos. ¿Ya? Prácticamente todos los fenómenos que yo trato de describir y transmitir cómo se pueden llegar a estudiar en el libro estaban concentrados en ese mismo caso. Por eso yo lo he querido. El caso está incluido en el libro. Todo el lector que quien lo compre pues lo va a encontrar perfectamente desarrollado. También es Perfecto. importante decir que me gustaría recalcarlo también, que el libro incluye unos códigos QR de Quick Response, de respuesta rápida para escanear con el móvil, porque se va a tener acceso a la vez que se lee a diversas psicofonías, Qué bien. vídeos explicativos de todo eso, y todas las psicofonías, las pruebas Qué buena, buena. de las que yo hablo en el libro, van a poder no solo leer, sino escucharlas. Súper Entonces, bien. volviendo a este caso, eso fue una investigación que llevamos a cabo el equipo de Córdoba Misteriosa en el año 2014. Una mujer nos llamó en cierta ocasión para decirnos que en su casa, en su vivienda, donde ella vivía ya desde hacía un tiempo, llevaba un tiempo escuchando la voz de una niña.
porque cada vez la voz se escuchaba de una forma más cercana, más clara, pero solamente la oía ella, era la curiosidad. Y llegó un momento en el que la escuchaba tan claro que incluso mantenía conversaciones. Esta voz de niña le daba datos muy, muy llamativos, muy relevantes, muy concretos, llamaba mucho la atención, de forma que pues quise concertar una cita con ella en su propia vivienda y que me contara en primera persona todo lo que estaba ocurriendo. Durante aquella entrevista ocurrió una cosa, vi que ella estaba nerviosa. Yo no sabía realmente si estaban pasando las cosas que ella decía o no, pero desde luego preocupando muchísimo, no pareciera que se estaba inventando nada. Le propuse que podríamos guardar algunos minutos de silencio por si tuviéramos la suerte de captar la voz de la niña que ella pues aseguraba oír, y además estaba muy frustrada porque solamente ella oía y nadie le creía, que era su pesar, ¿no? Que ella lo estaba pasando mal y nadie creía que ella estaba escuchando la voz de una niña constantemente. Pues resulta que durante apenas 10 minutos que estuvimos grabando en silencio ocurrió algo muy curioso, y es que esta testigo, Marian se llama, de repente estábamos los dos solos en el salón, además un silencio absoluto en toda la casa, por la calle no pasaba nada, un silencio total, solamente los dos y su perrita, una perra muy, muy simpática, que estaba muy tranquilita tirada en el sofá. Pues en un momento dado, Marian, la testigo, se pone nerviosa y empieza a decirme: la niña está aquí, la estoy escuchando ahora mismo y me está diciendo que ella no se va, está enfadada, como gritando que ella no se va, que no se va a ir, está diciendo que no me voy, que se vaya el hombre de negro, que probablemente podría referirse a mí porque yo iba vestido de negro además en ese momento. Y fue curioso porque justo cuando Marian me estaba diciendo eso, su perrita, que había estado muy tranquila todo el rato, de repente empezó a gruñir mirando al techo, mirando a la nada, y así estuvo la situación durante un par de minutos. Yo no escuché nada, yo no escuché la voz de ninguna niña por ninguna parte. Sí es verdad que pasó eso. Pero ¿qué ocurrió? Que luego al día siguiente, cuando empecé a analizar lo que habíamos estado grabando ahí, de repente me di cuenta de que metido entre los gruñidos de aquella perrita había aparecido una voz. Y una voz que, yo cuando la escuché, no sé cómo no rompí el techo del salto que pegué de la butaca, de la silla, te lo puedo asegurar, porque era algo increíble. No sé si alguna vez llegaré a captar una psicofonía no solamente tan clara y tan indiscutible como esta, sino que además aportara un mensaje tan potente y tan fuerte, confirmando además lo que aquella testigo me había dicho en ese justo momento. Yo creo que por eso. ¿Podemos mostrarle a nuestros auditores la parafonía, te parece? Para que ellos la escuchen. Por supuesto, sí, es que no necesita ni explicación, preferiría que primero la escuchen, claro. Perfecto, vamos a escuchar la parafonía. Termina clarísima, es muy clara la psicofonía, Jorge. Se escucha al principio de una puerta, ¿cierto? Se abre o cierra una puerta. Sí, se oye como si fuera un portazo, pero no era tampoco un portazo físico. Chuta. Que eso es algo que aparece ahí también de repente, pero vamos, yo creo que lo que es la voz de la niña es impresionante, la claridad, digamos, de la parafonía. ¿Podemos volver a escucharla? Vamos a volver a escucharla porque es increíble, muy, muy clara. La vamos a escuchar de nuevo. Sí. Muy, muy clara, ahí se ve como dice, no me voy, ¿cierto? Como cantadito, como cantando. Tal cual. Sí, mira, muy clara, muy clara. Como yo no la escuchaba, sabía a lo que te refería, lo que decías del portazo. Una bisagra probablemente. Eso es uno de los gruñidos que la perrita empezó a dar en aquel momento. Esa es la perra gruñendo. Perfecto. Lo que se oye más fuerte de todo es el gruñido de la perra que estaba mirando en ese momento. Sí. Y lo que se oye justo antes y después es la voz de una niña. Dice, he dicho que
al principio dice, he dicho que de repente aparece ese gruñido, casi está escuchando a la perra, ¿no? Correcto. Y cuando la perra termina ese gruñido, se oye ese no me voy, pero claramente, Súper una voz que claro. bueno, me dejó anonadado. Aparte que no tuviste el volumen también que tiene es súper alto, porque no tuviste que usar amplificación de la cinta. Prácticamente tú No, ahí. para nada, en absoluto. No, de hecho, cuando te facilité el archivo, Ujú. no te lo expliqué, pero es tal cual se grabó. Sí, Es una grabación que no tiene ningún tipo de filtro, ni amplificación, ni reducción de ruido, ni nada, que se grabó tal cual. se nota por Lo el ruido cual, fondo, claro, digamos. esto es más sorprendente, porque si fuera una voz natural, pues yo la habría oído, porque se oye casi como si no. Está claro, es evidente. Pero no fue así. No se escuchó ninguna voz en ese momento. De hecho, se nota que no se amplificó porque no tiene un ruido de fondo, ¿cierto? Es De muy fondo, claro, claro, digamos. que no tiene ruido de fondo porque no está No está amplificada, no amplificado. tiene ningún tipo de manipulación con ningún programa de edición de audio, nada en absoluto. Jorge, muy buena psicofonía. Ahora, cuéntame una cosa, ¿pudiste mostrarle esta voz a la dueña de la casa para ver si es que Sí, reconocía? Ya. sí. ¿Y De hecho, cómo te fue? incluso, bueno, intenté entre comillas una trampa, ¿no? Porque Ujú. le pregunté si ella sabía de algún suceso que hubiera ocurrido en la casa donde ella vivía o en las ¿Ya? cercanías, en los alrededores, y me dijo que no, realmente me dijo, era claro, era evidente que ella no sabía nada de que hubiera pasado nada allí, absolutamente. Y luego cuando ya en una segunda vez le mostré esa psicofonía y esa era la voz, que no, ella no tenía duda alguna, esa era la voz que ella estaba escuchando en casa. Sí. Era la misma niña que tanto le hablaba, sí, nos confirmó que era esa, sin ningún tipo de duda. Ahí te cierra inmediatamente la investigación, ¿eh? Con esa con corroborar eso. ¿Eh? Y Sí. volviste a ir. ¿Hay más parafonía? Hay más, sí, pero es que lo importante de esta investigación Ya. realmente no es solamente esta prueba. Hay otra psicofonía que también nos dio otra pista, pero no sería demasiado largo, complicado de explicar. Pero es que después de esta investigación preliminar que he contado antes, haber obtenido una prueba tan clara, tan contundente, que estaba confirmando lo que esta mujer decía, claro, piensa que también para ella era la prueba de que no estaba loca, de que no se estaba inventando nada absolutamente y algo que ella íntimamente pues necesitaba de alguna forma demostrar, ¿no? Correcto. Y luego hubo investigaciones posteriores en las que obtuvimos más pruebas, de nuevo pues con ese programa de Cuarto Milenio que ya mencionaba antes, se interesaron también por el caso y también la medium que colabora habitualmente con ese programa, se llama Paloma Navarrete, pues ella sin saber nada de la casa, porque la llevaron sin contarle lo que pasaba, sin saber nada de la psicofonía de la niña, pues también la llegó a ver. Pero es que lo más interesante, lo más impresionante de todo es que la medium llegó a percibir en esa casa, con lo que la testigo nos contaba de esa voz de la niña, que la niña le daba detalles, le decía que se llamaba Pili, que tosía mucho. También la testigo nos decía que cada vez que escuchaba la voz siempre iba acompañada de un olor como a polvo, como a escombro. Resulta que encontramos en la hemeroteca una noticia de un suceso que había ocurrido prácticamente 90 años antes de esa investigación, 1925, a escasos metros de esa vivienda, en la que una niña pequeña que se llamaba Pili, precisamente, se llamaba Pilar Prieto, había fallecido a causa del derrumbe de un muro. Es decir, estábamos comprobando que todas estas pruebas, todos estos fenómenos paranormales que se estaban manifestando allí, casi con esa noticia del pasado, es como si esa niña se hubiera quedado de alguna forma que no entendemos allí y a través de esa psicofonía y comunicándose con aquella mujer estuviera intentando que se recordase su historia. Es decir, llegamos al final a un hecho real que nadie sabía, nadie recordaba ya que había ocurrido allí, pero que había ocurrido, que estaba recogido en el periódico, en la prensa de la época. Así de impresionante llegó a ser ese caso. Increíble, claro, y te ayuda también a corroborar efectivamente que el fenómeno paranormal puede que esté ligado, o está ligado definitivamente con muertos de personas que efectivamente vivieron, o encarnados, ¿cierto? ¿Cómo se le llama? Sí, bueno, puede ser así, pero
hay otras teorías que también podrían llegar a explicarlo. Claro, Ujú. hablamos de lo que decíamos antes, solamente son teorías, comprobado es. no hay nada, No, tesis no. no hay, ¿no? Al respecto. Yo tengo una teoría un poco particular de ¿Ya? lo que pudo ocurrir en ese caso. Claro, lo lógico se presentó con lo que descubrimos, lo lógico es pensar que sea eso, ¿no? Que sea el espíritu de aquella niña que se ha quedado allí. Ujú. Pero yo quisiera plantear una teoría alternativa e invitar al oyente un poco a pensar. Por supuesto no trato de convencer a nadie, lo quiero dejar claro. Ujú. De hecho, en mi libro trato de no mojarme en las cuestiones personales, en mis opiniones. Ujú. Trato de no transmitirla demasiado porque yo lo que quiero, a mí lo que me interesa de verdad es que igual que yo pienso en lo que hago, los demás cuando investiguen que piensen también por su cuenta libremente sin estar condicionados, ¿no? Pero yo creo que en este caso Vamos. la testigo, ¿Sí? sin saberlo, Resumen, por favor. era una medium, era una sensitiva. Ella tiene un don, Tipo tiene una agente. capacidad, en este caso lo que Perfecto. se llama la clariaudiencia, es decir, la capacidad de escuchar sonidos de otra dimensión, de otra época, no sabemos Perfecto. de qué, pero ella conecta igual que algunos medium pues pueden ver, ¿no? Espíritu, otros pueden escucharlo, otros pueden sentirlo. Ella en este caso le escuchaba, sin ver a la niña la escuchaba, ¿no? Perfecto. Y yo creo que su capacidad consistía en eso, en acceder a un registro de información, por llamarlo de alguna forma, Ujú. que normalmente no se puede acceder a no ser que se tengan esas capacidades, y mediante los fenómenos paranormales que se manifestaban, la psicofonía, etcétera, estaba extrayendo esa información, la estaba trayendo a nuestro mundo para al final contarnos esa historia. Perfecto. Todo impresionante porque todo de forma involuntaria, ¿no? Jorge, mira, no ha pillado el tiempo. Primero que todo, agradecerte infinitamente. Estás trasnochando, el cambio horario aquí es brutal, son 5 horas, ¿ya? Ha sido una plática muy interesante, se nos hizo corto el tiempo. Si tú te sentiste cómodo, estás invitado a participar en otro programa. ¿M? Y de Así, nuevo, yo, por supuesto, para mí ha sido un placer. agradecerte infinitamente tu voluntad, tu gesto y bueno, hay que comprar tu libro, ya lo promoví. Buenas noches, Jorge, un gran saludo. ¿M? Muy buenas noches y un abrazo para ti y para todos los oyentes. Buenas noches. Vamos con nuestro auspiciador Farmacias Mendoza. Precios bajos, atención personalizada y medicamentos en la farmacia de Quinta Normal. De 1928 a comuna, ubicada en Carrascal 4360, frente a la municipalidad. Teléfonos 22772-4436, Farmacia Mendoza. Muchas gracias, amigos, amigas, por esta gran sintonía. Espero le haya gustado este programa. Agradecemos a Jorge nuevamente y buenas noches. Nos vemos el próximo martes a las 9 con otro. Termina hoy el programa Círculo Fantasma. Agradecemos su sintonía y lo invitamos para el próximo martes a las 21 horas en una nueva cita con el misterio y todo lo que ha de revelarse, junto a Cristian Pérez y Eduardo Merino. Muy buenas noches y sigan la compañía de Quinta FM.